Es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental en los siglos XV y XVI. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. El Renacimiento es fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. El nombre Renacimiento se utilizó porque éste retomaba los elementos de la cultura clásica. El término simboliza la reactivación del conocimiento y el progreso tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad dogmática establecido en la Europa de la Edad Media. Esta nueva etapa planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano, el interés por las artes, la política y la ciencia, realizando el teocentrismo medieval y sustituyéndolo por el cierto antropocentrismo. Sobre el significado del concepto de renacimiento y sobre su cronología se ha discutido muchísimo. Generalmente, con el término humanismo, se inicia el proceso innovador inspirado en la antigüedad clásica y en la consolidación de la importancia del hombre en la organización de las realidades histórica y natural que se aplicó en los siglos XIV y XV. El Renacimiento no fue un fenómeno unitario, desde los puntos de vista cronológico y geográfico. Su ámbito se limitó a la cultura europea y a los territorios americanos recién descubiertos, a los que las novedades renacentistas llegaron tardíamente. Su desarrollo coincidió con el inicio de la Edad Moderna, marcada por la consolidación de los estados europeos, los viajes transoceánicos que pusieron en contacto Europa y América, la descomposición del feudalismo, el ascenso de la burguesía y la afirmación del capitalismo. Sin embargo, muchos de estos movimientos rebasan por su magnitud y mayor extensión en el tiempo de ámbito renacentista. Históricamente, el Renacimiento fue contemporáneo de la era de los descubrimientos y las conquistas ultramarinas. Esta era marca el comienzo de la expansión mundial de la cultura europea, con los viajes portugueses y el descubrimiento de América por parte de los españoles, lo cual rompe la concepción medieval del mundo, fundamentalmente teocéntrica. El fenómeno renacentista comienza en el siglo XIV. El desmembramiento de la cristianidad con el surgimiento de la Reforma Protestante, la introducción de la imprenta entre 1460 y 1480 y la consiguiente difusión de la cultura fueron uno de los motores del cambio. El determinante, sin embargo, de este cambio social y cultural fue el desarrollo económico europeo, con los primeros atisbos del capitalismo mercantil. En este clima cultural de renovación, que paradójicamente buscaba sus modelos en la antigüedad clásica, surgió a principios del siglo XV un renacimiento artístico en Italia, de empuje extraordinario, que se extendía de inmediato por Hungría y en otras naciones de Europa. El artista tomó conciencia del individuo con valor y personalidad propios. Se vio atraído por el saber y comenzó a estudiar los modelos de la antigüedad clásica, a la vez que investigaba nuevas técnicas. Se desarrollan enormemente las formas de representar la perspectiva y el mundo natural con fidelidad. Interesan especialmente la anatomía humana de las técnicas de construcción arquitectónica. El paradigma de esta nueva actitud es Leonardo da Vinci, personalidad eminentemente renacentista, quien dominó distintas ramas del saber. Pero del mismo modo, Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio, Sandro Botticelli y Bramante fueron artistas conmovidos por la imagen de la antigüedad y preocupados por desarrollar nuevas técnicas escultóricas, pictóricas y arquitectónicas, así como por la música, la poesía y la nueva sensibilidad humanística. Todo esto formó parte del Renacimiento en las artes de Italia. La renovación general del conocimiento que comenzó en Europa tras el descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492 trajo consigo una nueva concepción de la ciencia y la investigación y formas distintas del arte. Surgió por entonces una forma literaria que luego desembocaría en una novela, y cobró renombre en los siglos posteriores. Una de las más conocidas de esta época es La Utopía, de Tomás Moro. Las obras temáticas de entretenimiento volvieron al escenario. William Shakespeare es el dramaturgo más notable, pero hubo muchos más, como Christopher Marlowe, Molière y Ben Jonson. Al no conocerse la música griega o romana con tanta precisión como la arquitectura y la escultura, la música renacentista no se produce como una restauración de lo antiguo. La música de esta época
fue una combinación de los estilos anteriores, buscando naturalidad, proporción y armonía entre texto y melodía.